Quiero dar la bienvenida a todos a las damas, a los caballeros, a las hermanas y a los hermanos que hoy nos acompañan en esta tarde. El tema del día de hoy es interesante. El pasado 18 de julio se celebró, se conmemoró, hoy lo celebramos porque es por la herencia y por la importancia que ha tenido la muerte de Benito Juárez. El 18 de julio se conmemoró en el Panteón de San Fernando, aquí en el centro histórico, su 153 aniversario de su muerte. Pero ¿qué tenía este hombre, no? que han pasado 153 años, está vigente, totalmente vigente, sus pensamientos, su ideal está vigente para el país, y no solo para el país, para muchas repúblicas, para muchas naciones del mundo. Juárez está vigente y se le sigue recordando y se le sigue honrando. Hoy vamos a hablar, la intención es hablar pues del funeral, la muerte y los funerales de Estado de Benito Juárez. Bien, es poco conocido que Benito Juárez falleció un 18 de julio de 1872, pero poco conocido es que después de su muerte se hizo un funeral de Estado. Solamente han habido 2 presidentes de la República que han tenido funeral de Estado. Y ahorita les voy a presentar, y ha habido otros 3 presidentes que también mueren en funciones. Me refiero, hay 5 presidentes de México que han muerto en funciones de presidente. Entonces, es muy importante. Aquí vamos a narrar, miren, un personaje, el general Miguel Barragán, un presidente en la época de Santa Anna, que fue presidente de 1835 a 1836. Un personaje que no dejó nada en historia, pero sin embargo, a su muerte, por morir en funciones, sí hubo un funeral de Estado, como se estilaba en aquel tiempo, con misas en la catedral, etc. Pero este personaje, les voy a contar una anécdota, no me quiero entretener en esto, pero este personaje cuando muere, este general veracruzano, cuando muere, él da instrucciones de que quiere que su cadáver, su cuerpo sea dividido en secciones. Fíjense, en la Ciudad de México, él ordena que su torso y su cabeza sea, en la Ciudad de México, sea enterrado en la catedral. Esta placa se encuentra en la catedral, ahí está su tumba, y entonces ahí queda, y la parte, sus piernas, digamos, la parte inferior del cuerpo, se entierra en la Basílica de Guadalupe. En Guadalajara manda que se entierre su corazón. En San Luis Potosí, él era de un lugar que se llama Ciudad Maíz, en San Luis Potosí. Él desea que ahí se entierren sus ojos. Y en San Juan de Ulúa ordena que se entierre su lengua. Él, como general de los generales mexicanos en la época de la consumación de la independencia, a partir de 1821, él es el general encargado de convencer a las tropas españolas que se atrincheran, ya después de abandonar todo el país, se quedan en San Juan de Ulúa, ocupando la fortaleza, pues no sé, esperando algún milagro para volver el milagro que nunca sucede, y que el general Barragán los convence, muy hábil para el habla, tan fue así que seguramente dijo, pues mi lengua, ahí, y ahí fue enterrado. Es un personaje más bien pintoresco. El otro presidente que muere en funciones es, por supuesto, don Benito Juárez, que vamos a hablar más adelante de él, y que fue sepultado en el Panteón de San Fernando. Ahora, tenemos 3 presidentes de México que han muerto en funciones, pero en este caso asesinados. El presidente Madero, en 1913, como sabemos, muere en un golpe de Estado organizado por
por Huerta, y sus restos están en el Monumento a la Revolución de esta Ciudad de México. Venustiano Carranza, en 1920, también en el proceso sangriento de la Revolución Mexicana, también es asesinado y sus restos también están en una de las 4 columnas del Monumento a la Revolución. Álvaro Obregón, que fue asesinado por un fanático religioso en el Parque La Bombilla, aquí en Insurgente Sur, él llevaba 2 días que había sido reelecto, es el único presidente reelecto. Él fue reelecto y a los 2 días, en una comida que le ofrecían, pues de festejo, ¿no?, de que había sido reelecto, llega un dibujante y le ofrece hacer un dibujo de él, y atrás de la cartulina que traía, pues traía una pistola y lo asesina. Fue por motivos de un fanático religioso. Él está enterrado en Guatapampo, Sonora, desde aquellos tiempos. Aquí tenemos esta imagen del Palacio Nacional en 1872, justo cuando muere Juárez. Y es muy importante, Juárez en 1871, cuando muere Margarita el 2 de enero, Juárez tuvo un colapso, un episodio cardíaco leve. Cuando él quiso, dijo: yo quiero poner a Margarita adentro de su ataúd. Entonces, de la cama lo quiso levantar al ataúd y colapsó. Claro, el momento emocional, el momento era muy fuerte y pues todo el mundo se asustó, y sin embargo se recuperó rápidamente. Eso fue un año y 6 meses antes de su fallecimiento. Ahí pues dijeron, no, fue emocional, ¿no? O sea, la medicina pues estaba en pañales. Posteriormente, ya en el año de 1872, un día antes de su cumpleaños, el 20 de marzo, ya en el año 72, estando ya en su despacho, estando trabajando, tuvo un episodio que su médico, el doctor Alvarado, lo detecta y lo cataloga como un evento cardíaco. Eso fue en el mes de marzo del mismo año. Marzo, abril, mayo, junio. Pues en julio, el mes de julio, ya Benito Juárez presentó el día 17 de junio un primer aviso. Este aviso ya francamente tenía los síntomas de un ataque cardíaco. Angina de pecho le dominó el doctor. Entonces, este aviso fue el día anterior. Ese día, el día 17, pues ya don Benito Juárez tenía en la tarde, se sentía bien, porque en la tarde tenía boletos para ir al teatro. ¿Saben qué? Cancela, se queda, el doctor dice no, tiene que guardar reposo, y pasa una noche muy inquieto. Ya el día 18 de julio, a las 10:30, 11 de la mañana, tiene francamente un infarto. Entonces sus médicos deciden que para regular el ritmo cardíaco le tienen que vaciar en el pecho una jarra de agua hirviendo. Eso hoy se sustituye con un desfibrilador cardíaco, ¿no?, que da un choque eléctrico, pero entonces no había otro más que ese remedio tan terrible, ¿no?, una jarra de agua hirviendo. Juárez, el momento que le ponen el agua hirviendo, dice: ¿me está usted quemando?, le dice el doctor, y dice: señor presidente, así se requiere. Con eso recupera el ritmo cardíaco, más o menos, ya se siente mejor. Ese día trata de todavía atender asuntos de Estado, porque había una situación muy difícil en el país y había cosas que urgían. O sea que, y don Benito, él quería seguir trabajando, pero ya en la tarde, ya el médico le dijo: no, usted tiene que repostar, ya no es posible que siga aquí queriendo trabajar.
A las 11:30, a las 11 de la noche, 10:30, 11 de la noche, sufre un segundo ataque cardíaco. Este sí es definitivo. Se vuelve a aplicar la misma técnica del agua hirviendo. En ese momento Juárez ya no responde. Dice su doctor que no hizo ni muecas, con el agua hirviendo sobre las ámpulas que le había causado el agua quemada en la mañana. Pues ya el doctor lo ve así. En ese momento comienza a entrar en una somnolencia, en un sueño que precede a la muerte. Hoy sabemos que a lo mejor ya comienza a entrar en coma, en una situación así. Y a las 11:30 de la noche, 11:45, el doctor Alvarado informa a la familia que han ya cesado los signos vitales y declara oficialmente muerto al presidente Benito Juárez. En ese momento, don Benito Juárez fallece, se da aviso al vicepresidente Pino Suárez, y se da aviso porque había que iniciar los funerales de Estado. Fíjense, regreso 2 días antes, el día 16 de julio, y regreso por una razón, porque quiero comentarles a ustedes que don Benito Juárez, yo creo que no se sentía tan mal. O sea, sí fue algo inesperado. Miren, hay una libreta que está hoy en el recinto a Juárez, en Palacio Nacional. Hay una libreta. Esta libreta, Juárez tenía la costumbre, tenía una cocinera oaxaqueña. Por supuesto, él no era de los chefs que antes hubo, ¿no? Con Maximiliano. Juárez, el republicano, tenía una cocinera oaxaqueña. Y Juárez tenía una libreta que existe ahí en Palacio Nacional, donde le apuntaba a la cocinera lo que quería comer al día siguiente. Y la cocinera, al día siguiente, a la madrugada, salía, ¿no?, a conseguir lo que había ordenado el presidente. Miren, el día 16, esta es una página de la libreta, y dice que el día 16 de junio, Juárez apunta de su mano y letra que desea vino, quería media copa de Jerez, una copa de Burdeos, de tinto, un vaso de pulque, sopa de tallarines, unos huevos fritos, arroz, salsa picosa de chile tepiquín. Y hoy decimos chile piquín. En el norte del país hay un chile piquín, que son unos chilitos rojos pequeños, que Juárez, cuando anduvo allá con la República Peregrina, se aficionó mucho. Y se llamaba chile tepiquín, así se llamaba, vamos. Hoy lo conocemos con chile piquín, que no es el que venden para las jícamas aquí nosotros, es otro. Bueno, también pide un bistec, frijoles, fruta y café, que se sirva entre la 1 y las 2 de la tarde. Como ven, no es una comida ligera. Digo, entre los tallarines, el pulque, los huevos, el bistec, arroz, frijoles, yo creo que don Benito se alimentaba bien, y yo creo que se sentía bien. Para escribir esto, pues que se siente uno bien en esto. Su salud, yo creo que era buena cuando él se pone a escribir este menú, ¿verdad? Y muy curioso, en la noche a las 9, una copa de rompope chica. No cenaba, sí desayunaba. Entonces, miren aquí, esta nota que aparece, que es la vida personal de Juárez, es muy interesante, pero no esperaba su muerte. Es a lo que me quiero referir. El día 17, cuando se sintió mal, estuvo con el director del Diario Oficial, estuvo aquí en su casa, no fue a su despacho, se quedó ahí, quizás en esta misma mesa que está en el recinto Juárez. Ahí lo recibió, y de repente Juárez se paró, perdió color, sudando, caminó unos pasos, y el director dice: ¿se siente usted bien, señor presidente? Y Juárez no contestó, y al ratito se sentó y dice: ¿puede usted seguir? Y continuó, pero ya eso fue el 17, el día anterior a su muerte. Bueno, ya aquí en su habitación, como les
mencioné, el 18 de julio en la noche, a las 11:30, 12 de la noche, es donde fallece en esta cama don Benito Juárez. Estos son los muebles originales del recinto Juárez, que después de la muerte de Juárez los tuvieron sus hijas, y fue hasta en el año de 1930 cuando la familia donó todos los mobiliarios, todos los muebles, la ropa, todo lo que tenían de Juárez se donó. Cartas, hay unas cartas a mis hijos, todo eso se donó, eso se dona a los museos, con eso se hace el Museo Recinto Juárez. En el Castillo de Chapultepec, en la casa, en la cuarto, donde están las carretas, está la de Maximiliano, Eduardo Rada, está la de Juárez, que es muy sencilla. Esa diligencia la donaron sus hijas a la muerte de Juárez, y desde entonces ya ha estado ahí. Solamente hace unos 20 años, en algún evento de Juárez, un 15 de julio, fecha en que Juárez llega a reinstaurar la República, a Palacio Nacional, se sacó esa diligencia y se llevó por todo Avenida Chapultepec, porque ese era el camino, ¿no? Después vuelta por 5 de mayo, y así se llevó a Palacio Nacional. Entonces se volvió a hacer ese recorrido. Por cierto, 15 de julio, día que se reinstala la República, día que recuperamos la independencia por segunda vez. Es muy curioso, ¿no? Festejamos muchas cosas. Festejamos el 16 de septiembre, cumpleaños de Porfirio Díaz, pero no el 27 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide llega a la Ciudad de México con el ejército trigarante. Cosas de la historia. Muere el presidente Juárez, y el día 19 de julio, el sábado, muere el viernes, el sábado pues se queda ya la familia, ¿no?, en duelo, y llega un médico a hacerle, era un médico, los que hacían embalsamada, y lo primero que hace es una mascarilla de yeso, que esta es la original, que está en el recinto Juárez. De esas se han hecho muchas reproducciones, que hay en muchos lados del país. Y después se procede a embalsamar. ¿Por qué? Porque se muere el 19, el 18, el sepelio fue el 23. Entonces, y tenía que por ley estar el cadáver expuesto al público. Era para evitar. Igual hace incluso las iglesias. Cuando se muere un papa, tiene que estar varios días ahí exhibido en público, o sea, para evitar que se murió, estuvo 3 horas ahí y ya me enterraron. Eso era para evitar eso en caso de muerte natural. Ahí, el julio 19, da inicio, es donde da inicio a los funerales de Estado. El secretario de Relaciones, porque así marcaba la ley, expide inmediatamente esta participación que dice: anoche a las 11:30, fallecido el ilustre ciudadano Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El presidente interino, que fue Sebastián Lerdo de Tejada, pero a esta hora que meten esto a la prensa todavía no ha tomado posesión de Lerdo de Tejada, fue en transcurso del día. Y esto, pues a las primeras horas del día, a las 6 de la mañana, estaban haciendo la tarjeta esta. Participa usted con el dolor más profundo de tan deplorable acontecimiento, y le invita a que asista al funeral que se verificará el martes 23 del presente mes en el cementerio de San Fernando. México, 19 de julio de 1872. Por su lado, la familia imprime esta tarjeta. El señor don Benito Juárez ha fallecido ayer a las 11:30 de la noche. Sus hijos, hermanos y amigos tienen la pena de comunicarlo a usted y le suplican al Todopoderoso por el descanso de su alma. México, julio 19 de 1872. La familia, los hijos, le piden al Todopoderoso. El 19 de julio, ya una vez que embalsaman el cuerpo, comienza en el Salón Iturbide de Palacio Nacional. Hoy es el Salón de Embajadores. Empiezan la capilla ardiente, ¿verdad? Entonces
Aquí los periódicos, miren, la fotografía era muy mala y los periódicos se acostumbraban a tener dibujantes. Este dibujante de este periódico hace esta imagen. Es muy curioso. Ustedes ven, hay tres columnas con una veladora. 3, no 4. No a la usanza masónica. Y tenemos militares haciendo guardia, y tenemos desde ese momento una guardia de miembros de su logia que habrán de estar hasta el día del entierro. Siempre sus hermanos masones cuidaban, porque había el rumor de que el cadáver podía ser escondido o robado por gente afín a la iglesia, con tal de que no se le hicieran los honores de esto. Miren, esta es una fotografía que está en el recinto Juárez, la única fotografía que existe del presidente Juárez en el catafalco de terciopelo negro. Aquí se ven las 3 veladoras, y el presidente tenía su banda presidencial con el bastón de mando. Había un bastón, el bastón de mando en la mano derecha. Esta fotografía, el autor, el fotógrafo, colocó atrás de él Agustín de Iturbide. Hasta la muerte de Juárez, hasta el gobierno de Juárez, el héroe de la patria fue Agustín de Iturbide. Miguel Hidalgo, Morelos, Allende, Matamoros, todos aquellos aparecen en nuestra historia con el porfiriato. Fue una manera, quizá, y lo pienso yo como persona, de terminar con las tensiones con la iglesia. Porfirio Díaz lo hace, y los restos de Agustín de Iturbide pues, siguen en catedral, ahí se encuentran, y los héroes de la patria, en la columna de la independencia, son los de Hidalgo, los de Morelos, los de Matamoros, sacerdotes, pero fue un arreglo, pienso yo, porque eso no era el verdadero héroe. Iturbide tendrá muchos defectos, se quiso proclamar emperador, era soldado del virreinato, muchas cosas, pero él fue el que con el gesto trigarante toma la Ciudad de México y se logra la independencia el 27 de septiembre de 1821. Piensen que esta fecha, la fecha de la muerte de Juárez, ha habido muchas ideas, entre eso de los recuerdos familiares. Decían que Juárez no murió el día 18, que murió el día 19, a las primeras horas del día. Bueno, es eso. Pero los diarios del Monitor Republicano, que era una de las publicaciones más importantes, dice: el presidente Juárez ayer, 19 de julio, ¿qué creen? Aniversario de la muerte de Iturbide, dejó de ser el hombre que llevó por tantos años en su robusta mano el estandarte de la República. Qué curioso que el héroe, que era entonces Agustín de Iturbide, había muerto el mismo día. Yo creo que, como dicen en mi pueblo, a cada santo su capillita, ¿no? Yo creo que fue algo así, fue una decisión política que se toma para que Juárez tenga su día, porque el día de la muerte de Iturbide era un día de luto nacional, no había escuelas, no había trabajo. Entonces dicen: caramba, coincidió el mismo día, no es posible. Entonces le ponen que Juárez murió a los 5 minutos antes de las 12 de la noche, pero murió el 18. Entonces es algo que llama mucho la atención este diario. Y también, miren, quien me dio a mí esta información es el Supremo Consejo de España, cuyo representante vino aquí a México a un congreso masónico, y él me dijo: te voy a mandar el boletín del Supremo Consejo de España que narra cómo fueron los funerales de Estado de Juárez. Cuando lo leí dije: bueno, esto se tiene que presentar. Miren, esto dice Madrid, 1 de octubre de 1872. ¿Qué pasa? Juárez muere el 18, el 19, entre que hubo un representante del Supremo Consejo de España, Ramón Bru, un masón, grado 33, que conocía a Juárez. ¿Y saben por qué lo conocían? Porque Ramón Bru
en 1871, un año antes de su muerte, le da a Juárez el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Esa es la razón. Fue un nombramiento honorífico. Juárez era del rito nacional mexicano, pero sin embargo España, el Supremo Consejo de España, le da ese honor. Entonces Juárez realmente dice, por eso dice, ilustres, el Boletín de España, ilustres y queridos hermanos, la noche del 19 del corriente mes. ¿Por qué la noche del 19? Porque todavía al iniciar el 19 pues es de noche, ¿no? Las primeras horas del día. Ha dejado de existir nuestro respetable y querido hermano Benito Juárez, gran inspector general del rito nacional mexicano y del escocés antiguo y aceptado. Por acuerdo de este gran oriente, nos honramos en poner de vuestro conocimiento tan triste suceso. Que el 21, esto firmado el día domingo 21 de julio de 1872. Otra vez, otro documento importante donde habla que Juárez murió el día 19. No tiene importancia, unas horas, unos minutos, no tiene importancia, pero son las curiosidades históricas, ¿no? que no conocemos. Ahora, en este boletín que acabo de mostrarles, tiene varias páginas. Yo con todo gusto, lo tengo, lo tiene como 10 páginas, 12 páginas, con todo gusto se lo voy a enviar al gran secretario de la Gran Logia de México para que lo ponga a disposición de los hermanos. Es un documento que está muy interesante, porque tiene varios artículos de los sepelios de Juárez, varios, y realmente es un documento histórico, donde si nosotros, como masones de Valle de México, trabajamos bajo el rito escocés antiguo y aceptado, pues yo creo que saber que Benito Juárez también perteneció a nuestro rito, aunque realmente él estuvo toda su vida en el rito nacional mexicano, es interesante, ¿no? Bueno, este boletín en las hojas interiores tiene un editorial que me voy a permitir, espero que no sea cansado, pues son unas cuantas hojas. Lo que dice, lo dice en el español de aquel tiempo, ¿no? De 1872. El soberano Gran Oriente del rito nacional mexicano participa a nuestro Gran Oriente, o sea, a nuestra Gran Logia, el respetable y querido hermano Benito Juárez, lumbrera de los mexicanos valles, reposa ya en el seno del gran arquitecto del universo. Rota está también en México la cadena de amor, pues ha perdido un eslabón. Buscáronle nuestros hermanos y no lo hallaron. Llamaron al ausente y no respondió. Volvieron a llamarle y solo el silencio les contestó. Entonces los obreros tomaron las herramientas y hallaron a un hombre tendido en el suelo, con la cabeza en dirección a oriente. Cubría su cuerpo sedal de fino lino, y un mandil se divisaba a través de la blanquísima vestidura que le cubría. Dormía aquel hombre. Llegaron los hermanos desolados y, levantando la túnica yacente, dieron 3 gritos de dolor. El que dormía era un masón y se llamaba Benito Juárez. Sacudieron el cuerpo y gritaron a su oído las palabras simbólicas. Repitieron cerca de su humanidad las voces sagradas. Juárez no oyó. Pusieron en sus manos los útiles de trabajo y ya no pudo sostenerlos. Lo irguieron y se desplomó. México se asoció al dolor masónico y al contemplar los restos del justo, nadie ignoró su historia. Su vida fue la del fuerte y del honrado, del humilde con los humildes, del valiente entre los valientes, del prudente entre los sabios, del laborioso entre los creyentes, del caritativo entre los honrados. Murió como vivió. Su última luz fue la apacible luz del crepúsculo que anuncia auroras benditas y rientes de eternales resplandores. Fue el padre de un gran pueblo y presidente de una gran república. Y sin embargo, la pobreza digna y decorosa besó conmovida su yerta frente. Sí, el idioma es rebuscado, es poético, propio del siglo XIX, de esa época en España, ¿no? Abrazóle la constancia, lloróle el patriotismo, y la gloria circundó de resplandores su augusta frente, inscribiendo su nombre
en los fastos de los bienhechores de la humana raza. Nosotros le enviamos a nombre de la masonería española un recuerdo de amor purísimo y fraternidad entrañable. Sus hijos, en los albores de su rendición moderna, bendicen tus virtudes. Los masones se posan ante tu sarcófago. Volaste a la región de los justos, entre olas de luz se dilata tu espíritu inmortal. Pide al gran arquitecto del universo que la libertad jamás huya de México. Pídele que también nunca abandone España. Por cierto, en una época la abandonó. Hermanos de México, recibid un abrazo fraternal y nuestro espíritu y el ósculo de paz que os envía instancias y a nombre de la masonería española. Duerme en paz, Benito Juárez. Tú recuperaste a México de las garras de la tiranía. Tú lanzaste de su seno al monstruo de la anarquía. Tú hiciste grande a tu patria. Bendito sea tu nombre, bendita tu memoria. España conmovida te saluda con ternura. Este poema es un poema, ¿no? Es una oda a favor de Juárez. Oiga, no es escrita por los masones mexicanos, esto fue escrita por la masonería española en esa época, cuando allá reinaba todavía la monarquía. ¿Saben qué? Es impresionante, a mí me pareció y hermoso estas palabras que ofrece Juárez. Bueno, ya a las 9:00 de la mañana, el día martes 23 de julio, el día que estaba programado el sepelio, el cuerpo de Juárez fue bajado del catafalco de terciopelo negro y colocado en una caja de zinc que fue soldada. Es curioso, así debe estar esa caja de zinc, ¿no? Todavía. Y colocada la caja de zinc, dentro de un ataúd de caoba, solo adornada con 2 ramas, una de olivo y una de laurel, con las iniciales BJ labrada en la tapa de caoba. A las 10 de la mañana, 4 salvas de cañón anunciaron la salida del cortejo fúnebre de Palacio Nacional. Y el diario El Federalista, el día siguiente, el día 24, esto fue el día 23, dice: un espléndido carro fúnebre tirado por 6 caballos tordillos, cubiertos de negras guantarapas, el carro adornado en negro y oro y que llevaba también los signos masónicos. Atrás venía el carruaje vacío, vestido de negro, del presidente Juárez, tirado por 4 caballos tordillos. Esos diarios hicieron esta reproducción artística, este dibujo, y se ven aquí los 6 caballos, se ve el carro fúnebre, y no se alcanza a ver aquí muy claro, pero en la parte de aquí arriba tiene una escuadra y un compás, y arriba tiene una estrella, y estaba rodeado de símbolos masónicos. Pues por las calles de México así recorrió hasta el Panteón de San Fernando. Aquí tenemos otro dibujo de los diarios de la época. Se ven aquí el carro fúnebre, aquí la carreta de Juárez, vestida de negro, vacía, y a partir de aquí, como les voy a comentar a continuación, viene en primer lugar el presidente de la República, altos funcionarios, amigos, y hacia atrás el resto del cortejo fúnebre. Este cortejo fúnebre tiene como destino el Panteón de San Fernando, aquí en San Cosme. Por cierto, la última persona sepultada ahí fue precisamente el presidente Juárez, el julio 23 de 1872. Aquí se había sepultado a Margarita Maza y a 5 de sus pequeños hijos. Juárez tuvo 12 hijos, 5 mueren en la infancia, mueren siendo niños. Y cuando se hace la tumba actual, porque entonces, cuando muere Juárez, los restos de Margarita están en una losa de piedra que nada más decía Benito Juárez. Fue hasta el año de 1880 que Porfirio Díaz manda hacer el monumento que todos conocemos. Bueno, aquí rápidamente viene el gobernador del Distrito Federal, Tiburcio Montiel, en la mañana del 19 de julio, da el siguiente acuerdo que puede resultar interesante, ¿no? Los empleados públicos de esta ciudad, o de la Federación, estarán de luto riguroso durante un mes.
El cortejo fúnebre saldrá de Palacio Nacional, dirigiéndose a la esquina de Puente de Palacio, y luego por las calles de Las Flores, de Diputación, Los Mercaderes, toman la calle de Plateros, San Francisco, Santa Isabel. Estas calles le dan el nombre de la iglesia que estaba ahí, en el camino. Santa Isabel, La Mariscala, San Juan de Dios y San Hipólito, donde hoy los días 28 se llena por San Estadio. Bueno, es la iglesia de San Hipólito y llega hasta el expresado Panteón. El día del funeral se pondrán de luto los edificios públicos, invitando a los vecinos de la ruta a hacer lo mismo con los edificios particulares. De acuerdo con la comandancia militar, se abrirá la marcha con una escuadra de batidores, así decían, son tambores, a la que seguirán alumnos de las escuelas municipales, alumnos de la escuela de jurisprudencia, personas invitadas, los empleados, jefes de oficinas, señores jueces y jefes del ejército. A continuación marchará el carro fúnebre que conducirá el cadáver, yendo a los costados de la guardia de honor del finado presidente. Estas son palabras del jefe de gobierno de la ciudad. Así se ordenó que fuera. Detrás del carro fúnebre caminarán las autoridades de gobierno, que les comentaba, presididas por el señor presidente interino, los amigos y parientes del finado, los ciudadanos diputados, la comisión tribunal, la comisión de la Suprema Corte, etc., ¿no? Y detrás de las autoridades marchará el carro vacío que el licenciado Juárez viajó por el norte del país defendiendo la independencia nacional. Cerrando la marcha, la formarán tropas de la guarnición. Cuidarán el paso la comandancia militar y el gobierno de la ciudad. Ahí llega el decreto. Ya en 1880, como les comentaba, se construye ese sepulcro actual de Benito Juárez, donde aquí sí ya se encuentra él, su esposa Margarita y sus cinco niños. Aquí un detalle de la herrería hermosa, con las iniciales de Juárez, Benito Juárez, cuando escribimos este pasado viernes 18, se ve aquí, bueno, adentro se encuentra esta gran escultura de mármol de Carrara, que se ve el cadáver de Juárez con la patria llorando. Dice, el 21 de Juárez de 1906, cuando Juárez fueron los 100 años de su natalicio, hubo muchos homenajes. Uno de ellos, las coronas de flores que mandaron todos los estados, todas las oficinas, todo el mundo. Vean, estaba forrada de flores y de coronas. Muchas coronas de esas todavía, me dice el gobierno de la Ciudad de México que todavía tiene algunas coronas que mandan a las embajadas que son con flores de porcelana. Lástima que no están exhibidas, pero es algo que ya les estoy solicitando, que los exhiban en un museo. Realmente son hermosas. Con esto, Benito Juárez llega al Panteón, hay discursos y honores, y a las 2 de la tarde finalmente sepultado. Es curioso saber que solamente se permitía la asistencia al funeral de los hombres. Las mujeres y los menores de edad se debían quedar en sus casas, incluso sus hijas. Vamos, tenía 6 hijas, ¿no? Y un hijo que tenía 18 años y la mayoría de edad era los 21. Entonces ellos se tienen que quedar. Las hijas te adoraban a su papá, o sus nietas, tenía 2 nietas pequeñas, y ellos no podían ir al funeral, porque la costumbre era esa, que las mujeres y los niños menores de edad se quedaban en duelo en sus casas. Y así fue. El 21 de agosto de 1872, y esto lo traigo, normalmente hasta aquí llego con la conferencia, cuando es en otro lado, pero aquí pues está en la Gran Logia Valle de México. Me permito decirles que el 21 de agosto de 82 se lleva a cabo la tenida fúnebre en honor de Benito Juárez, que es la tremenda ceremonia fúnebre masónica que se hace en su honor. Juárez, sí, él fue enterrado el día 23 en el Panteón de San Fernando. Sin embargo, el día 21 de agosto se lleva a cabo aquí el boletín del Supremo Consejo de España, saca un boletín especial
donde nos narra cómo fue esta ceremonia fúnebre. Y es muy importante, los historiadores mexicanos, muchos o ensalzan a Juárez, a veces quizás hasta exageran, o lo difaman si son contrarios al pensamiento juarista. ¿Y saben qué? El señor Bru, que estuvo presente ese día, escribe, al día siguiente está mandando la carta a España para que se publique. Por eso le doy ese valor histórico, porque sí, verdaderamente. Miren, y él anuncia en el diario, dice: queridos hermanos, está lleno de simbolismo masónico, así como el editorial que di lectura, está lleno dice: queridos hermanos, conforme os había anunciado, el rito nacional mexicano celebró el 21 del corriente las honras fúnebres en honor del ilustre patricio, nuestro muy querido hermano Benito Juárez, gran inspector general del grado 33 y miembro activo del Supremo Consejo de España. Claro, esta es la publicación para su público, para ellos, ¿no? Las ceremonias se celebró en el Teatro Iturbide, que presentó el aspecto más lúgubre que pueden imaginarse. En la mitad del patio se alzaba un gran catafalco aplomado sobrepuesto de una pirámide negra, en la que posaba una magnífica y colosal águila, de cuyo pico desprendían riquísimas colgaduras. El busto de Juárez miraba al norte, y a su lado sostenía el nivel con la mano derecha suspendido sobre la cabeza. A sus pies estaba el reloj de arena. En los escalones del primer cuerpo del catafalco se veían varios luetones de 6 a 8 años de edad, niños pequeños, hijos de los masones, que presentaban flores y demás durante la ceremonia. 8 enormes candelabros de fierro sostenían lámparas mortuorias, cuya azulada flama proyectaban una lúgubre luz sobre el monumento, en cuya base se veían 4 columnas truncadas sosteniendo bandejas con siemprevivas, aromas y flores para los usos debidos. El patio estaba convertido en una logia y se abrieron los trabajos de mi grado de aprendiz. Los palcos y todo el terreno estaba cubierto de negro y de ricos cortinajes, salpicados de signos con la estrella masónica, la llave, el mazo, el nivel, el compás, la escuadra y la plomada. La gran bambalina, la bambalina del telón de boca es esto. Las cortinas, esto es el telón de boca. Así es el escenario, digamos. Estaba forrada en negro y el triángulo dorado con 3 bandas de cometas se miraban en su centro. En la segunda bambalina se distinguió un gran letrero que decía: al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. Y a la derecha y a la izquierda se encontraban dos inscripciones sobre fondo negro en letras blancas en latín. En un lugar oculto estaba situada una magnífica orquesta que contribuía con sus marchas y piezas fúnebres a hacer más solemne y respetuoso el acto. 2 doseles laterales con su sillón dorado, unas mesas en forma triangular destinadas al primero y segundo vigilante, y muchas columnas sosteniendo lujosos candelabros. Al oriente se veía un sillón vacío cubierto de negro, sobre los brazos las insignias masónicas del hermano Juárez. Los 6 maestros de ceremonias seguían inmediatamente con sus espadas flamígeras. Los 3 sillones del trono estaban ocupadas por el supremo gran luminar del rito nacional mexicano, quien me concedió su derecha en distinción a mi alto grado y como representante de España. A su izquierda la ocupaba el muy respetable gran maestro de la gran logia del rito escocés, antiguo y reformado. Así se llamaba en ese momento el rito escocés. De 800 a 1000 masones de todos los ritos asistieron a estas honras, y a los 3 golpes de mallete dados por el gran luminar se abrieron los trabajos. Siguieron las ceremonias del ritual, después empezaron los discursos por los oradores de las logias, distinguiéndose la que pronunció el orador del taller que trabajaba el hermano Juárez. El que escribe esto dice: yo tomé la palabra para dar el pésame en nombre de mi oriente, de mi gran logia. Una banda de tambores con cajas destempladas, colocados también en lugares misteriosos, marcaban sus tristes y acompasados redobles las baterías de la liturgia de María.
a consecuencia de suprimirse estas por ser un acto público. La concurrencia profana que llenaba en exceso el local se componía de lo más escogido y distinguido de la sociedad, contándose entre ella el actual presidente de la República, Pedro Tejada. El teatro presentaba un aspecto imponente y grave, pues toda la concurrencia estaba de riguroso luto, manifestando en su semblante el profundo respeto con que veían nuestra triste ceremonia. Sin tiempo para más, recibió un abrazo fraternal y el escudo de paz. México, 30 de agosto de 1862, el representante del Gran Oriente de España, Ramón Bru, grado 33. Bueno, a la muerte de Juárez se reciben muchas condolencias. Se reciben condolencias de varias naciones europeas. Sobresalen la de Francia, la que nos había invadido. De Francia, donde Napoleón III, el que nos invadió, junto con Prusia y junto con Bélgica, ya había sido derrocado en 1870, y paradójicamente ya en 1872 es la República Francesa la que honra a Juárez, después de haber invadido México 10 años antes. Y la Asamblea Francesa ordena que su imagen quede permanentemente exhibida en su sede en París. En la Asamblea Francesa, hoy en día, está el cuadro de Juárez. De ese tamaño, era este caballero. También se reciben condolencias de Estados Unidos, España, Inglaterra, Alemania y de varias naciones latinoamericanas, donde destacan Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, Uruguay, Venezuela y República Dominicana. Claro, Colombia y República Dominicana lo declaran benemérito de las Américas, ¿no? Estas naciones, otras naciones de las cuales se esperaba recibir un pésame, nunca llegó. Cuba nunca manifestó, pero resulta lógico. En 1872 Cuba era parte de España, ya había un pésame de España. Entonces, en cuanto a Brasil, no hubo pésame. Pero basta recordar que en 1867 Brasil se declaró en luto cuando fusilan a Maximiliano, porque entonces el emperador de Brasil, Pedro II, pues era un Habsburgo, ¿no? Era el primo hermano de Maximiliano. Entonces, esas son partes. Aquí ya me permito poner, ya para finalizar, unas fotografías históricas. El 21 de marzo de 1906, el día que se conmemoró los 100 años del natalicio de Juárez, va llegando al panteón el presidente Porfirio Díaz, y este caballero de junto es Benito Juárez Maza, el hijo de Juárez. Aquí lo vemos llegar a Porfirio Díaz, también con Benito Juárez Maza, el único hijo hombre. Los demás son 7 hijos que le sobreviven a Juárez, las mujeres, los demás son mujeres, y Benito Juárez Maza. Benito Juárez Maza muere siendo gobernador de Oaxaca en 1910, muere siendo gobernador de Oaxaca, y toda la descendencia de Benito Juárez pues son de parte de sus hijas, 6 hijas, una no se casó. Entonces las 6 hijas sí. Curioso, todas las hijas de Juárez se casan con extranjeros durante el porfiriato. Eso llama la atención, ¿no? Aquí vemos a Porfirio Díaz, ese día, en 1906, el 21 de marzo, depositando una corona de flores en la tumba de Juárez. Ya sabemos que Porfirio Díaz, para legalizar sus gobiernos, pues siempre fue el primer homenajeador a Benito Juárez. Todo el hemiciclo a Juárez, las calles en todo el país se llaman Benito Juárez, todo eso viene del porfiriato, y él lo utilizó realmente como una cosa política, aunque eran amigos. Juárez fue su maestro en la escuela, fue el maestro de Derecho en la escuela en Oaxaca, en la facultad, y fue también su maestro de Derecho Canónico en el seminario de la Santa Cruz en Oaxaca. Es curioso, ¿no? A la muerte de Díaz, bueno, a la renuncia de Díaz,
El presidente Madero hace un homenaje, aquí lo vemos el 18 de julio, aniversario luctuoso, de 1912, llegando Madero al Panteón de San Fernando, acompañado de su comitiva. Al siguiente año, Madero ya había sido asesinado por Huerta, y Victoriano Huerta homenajea a Juárez. Al usurpador le urgía legitimarse y asiste a San Fernando el 18 de julio de 1913. El 18 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón, les recuerden que es de los que murieron asesinados también, llega a la ceremonia conmemorativa del fallecimiento de Juárez. Fíjense, doña Margarita Juárez Maza, esta señora viejita que ven ahí, la última hija de Juárez, que en 1924 acompaña a Álvaro Obregón el 21 de marzo de 1924, es la última sobreviviente directa de los hijos de Juárez y la acompaña. Ella a los 3 meses fallece. En fin, sirva esta narración sobre los funerales de Juárez como un homenaje más al benemérito de las Américas. Con su frase, entre los individuos con relaciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, frase que fue dicha en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, cuando reinstaura la República. A mí no me gusta la palabra que reinstaura la República. Creo que la República fue peregrina, como dicen, anduvo por todos lados, porque nunca desapareció. Siempre había, aunque sea una vieja carretela, en los caminos polvorosos y de piedras por todo el norte del país. Y saben que en esa, ahí iba, no más iba Juárez, iba la República. Lo único que hace esa fecha es recuperar el gobierno y la sede. Recordemos así a Benito Juárez. Quiero agradecer mucho a Roselena Sánchez Juárez, descendiente en 5ª generación de su ilustre antecesor, y pues agradezco a ustedes mucho la presencia de esta tarde. Espero que les haya dado nuevos datos, nuevos conocimientos sobre la vida, pero sobre todo el final de la vida de don Benito Juárez. Muchísimas gracias. Un gran aplauso aquí al arquitecto maestro Manuel Llano Petricholi. Se les acompaña un respetable gran maestro. Por favor, vendrá el maestro y Roberto Villaseñor. Para nosotros, con la venia de nuestro gran maestro, el claustro doctoral del Consejo Universitario Internacional, que encabeza su presidente Roberto Villaseñor, desea entregar, por favor. Pues muchísimas gracias, y quiero decirles que la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria, preocupada por reconocer a los hombres, grandes hombres y grandes mujeres de esta patria y de toda Latinoamérica y del mundo, hemos tenido oportunidad de entregar a gente de todo el mundo. Hoy se honra en entregar este reconocimiento, que, si me permiten, quiero darle lectura. Dice: Universidades Asociadas, en latín, Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria declara que por su alto espíritu patriótico, su dedicación para construir un mejor país, fortaleciendo la cultura mexicana dentro de los principios y valores contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por su gran compromiso para lograr el advenimiento de un país pleno de felicidad social, las instituciones de la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria entregan en testimonio a su trabajo este documento honorífico, humanitario, cultural y social en grado de doctoratus honorem, denominado Galardón Benito Pablo Juárez García. Y bueno, le damos un fuerte aplauso al arquitecto Manuel, gran maestro, por favor.
Y también le entregamos una presea jurídica que se llama Benito Pablo Juárez García, de nuestra conferencia internacional, al hermano y amigo Petricholi, Manuel Gamio Petricholi, arquitecto Manuel Gamio Petricholi. Gracias, muy gentiles. Bravo. Gracias por sus luces. Quisiera agradecer, si me lo permite, a Carla Shadaí, que tiene un centro cultural multidiverso que nos acompaña. Muchas gracias. Al maestro sommelier Eddie Wine-Vides, que nos acompaña, a la maestra Guadalupe Marínez, especialista en seguridad, al maestro segundo vigilante Miguel Ángel Álvarez, especialista en perito forense. Muchas gracias por su visita. A Román Díaz Vázquez, muchas gracias por su gran acompañamiento. A Blanca Graciela Sierra García, del Instituto Mexicano del Derecho, muchas gracias. Gente con mucha expertise, seguramente gozosa de escuchar aquí a nuestro gran maestro Manuel Gamio Petricholi. Muchas gracias, no sé si quiera comentar algo. Muchas gracias, pues damos por terminada esta conferencia, no sin antes que a los 30 aniversario de nuestra logia, nuestro taller García Hellers número 158, hay una copa de vino de honor en la salida. Va a ser un gusto que podamos compartir y departir. Y saludo a el compañero Francisco Hipólito Vía y Betancourt, que se tuvo que salir, no lo pude saludar. Ahí le avisan que sí lo nombré, y un aplauso para él, que está cubriendo otras actividades. Muchas gracias. Siendo las 7:25 de la noche, se da por clausurada esta conferencia que se ha dado en honor de don Benito Juárez en el 153 aniversario de su fallecimiento. Muchas gracias.